¡Hayo! En el video de hoy nos adentraremos en el Templo de Fuego para construir la sección más calurosa de nuestra montaña rusa. En los últimos videos logramos crear la plataforma de abordaje y colocar la estructura de rieles. A partir de ahora veremos cómo todo ese esfuerzo va tomando forma. Así que acompáñame en esta ocasión para descubrir cómo construimos una recámara de magma. ¡Vamos allá! Ya dentro de la recámara principal vamos a construir un arco de piedras. El concepto es el mismo del short que subí hace unas semanas que se llamaba Watergate Tutorial. Comienzo la estructura colocando las pilastras principales. Luego abro un canal donde caerá el flujo de lava. Ahora construimos la parte de arriba. Esta tendrá forma de dona. Lo hacemos de esta manera para que nos sirva como el recipiente desde donde caerá la lava. Las paredes de la estructura van así de gruesas para esconder los sensores que pondremos más adelante. En la parte de arriba ya vamos a ir colocando las rejas para detener el flujo de magma y también vamos a colocar una pequeña trampilla que será nuestro grifo, por así decirlo. Ya desde aquí vamos colocando los sensores. El espacio aquí estaba algo estrecho para trabajar, así que gané terreno solidificando la lava. Por si no sabían, cuando le tiras agua a la lava ella se convierte en roca. Ahora que tenemos más espacio, vamos a colocar el sistema de sensores. Parece más complicado de lo que es, pero solo hay que ir con calma para no perder la pista. Igual en un futuro video voy a explicar cómo funcionan los sensores. Las ventanas son algo problemáticas. Por fuerza deben estar unidas a dos bloques. Ya después, si tú quieres, puedes romperlos sin problemas. Las ventanas son muy útiles para subir las señales de los sensores. A ver, en este punto el sistema está funcional. Colocamos este otro segmento para cerrar automáticamente la cortina de lava después que pasemos. Vamos a necesitar estos bloques para poder subir. Nos servirán como escalones para llevar la lava hasta arriba. Chuzo, ahora que lo pienso, creo que me hubiera ahorrado trabajo con una botella de salsa picante. Y listo con la compuerta de lava, así es como quedaría. Ahora voy a extender el sistema de sensores para que se active desde antes, así la compuerta tendrá tiempo de abrirse sin problema. Nunca pensé que los juguetes pudieran servir de cables.
Bien, como todo sigue funcionando, ahora lo que sigue es ocultar todo el sistema. Tapamos todos los sensores con un muro. Voy a aprovechar también para cerrar el techo. Creo que me quedó muy bajito. Si no lo quito, el vagón se va a quedar atascado. Como me centré mucho en la parte interna, dejé descuidada la entrada. Vamos a darle una manita. Acá las vías se me hicieron un espagueti. Mejor acomodarlas antes de seguir. Ahora que las vías están terminadas, veo que la bajada está muy apretujada. Nada que un par de guamazos no resuelva. Ahora decoramos para que se vea un poco más volcanoso. Mira, las antorchas, excelente idea. Encenderlo con la estatua de McBee, no fue tan buena idea. Mucho protocolo para encenderla. Con un Pokémon de fuego hubiera sido más sencillo. Listo con las antorchas. Y del otro lado quiero colocar una estatua de McBee para que te sorprenda después que pasas la cortina de lava. El lío de esto es hacerle todo el sistema de sensores para activar la estatua y sin que se vea. Se me ocurrió darle algo más de drama a la habitación. Lo único que se me ocurrió fue crear un lago de lava alrededor de los rieles. Para acentuar más el mood, quise hacer una cascada de lava que saliera del muro. Abro algunos huecos en la pared para colocar los chorros de lava uno a uno. Uy, creo que se me pasó la mano con la lava. Por suerte se puede arreglar quitando algunos bloques. Quería cubrir de lava los rieles, pero no se pudo. Terminé cambiando de idea. Decidí que los rieles quedaran flotando sobre la lava. Hasta aquí todo bien. Vamos a probar a ver qué tal. Esto en primera persona daría miedito. No veo problemas. Ahora acomodemos la parte trasera para que no se vean los sensores. Quería cambiar el sistema de activación de McBee para que fuera subterráneo, así no se verían los cables cuando pasas la cortina de lava.
No me había percatado antes. Cuando quitas los bloques cerca de un líquido, se empieza a filtrar en diagonal. Creo que esto se puede aprovechar para una futura construcción. Los últimos toques. Y con esto cerramos el sistema de McBee. Pasando a la siguiente tarea, se me ocurrió aprovechar el altar y decorarlo temático al fuego. Voy a acomodar primero el entorno para tener un poco más de espacio. Coloco una gran fogata y también algunas antorchas. A medida que voy acomodando, me voy entusiasmando más con la idea. Sin embargo, no dejo de verlo y como que algo no me cuadra. ¡Ah, ya sé! Tengo una línea de más. Voy a quitarla y con eso ya debe quedar mejor. Voy a hacerlo con Magnamite para que sea más fácil. Coloco los últimos adornos del altar. Unas velitas. Solo quedaría encenderlo. Aprendí mi lección y traje un Pokémon de fuego para encenderlas, pero olvidé filmarlo. Así que al final del video les muestro cómo queda ya encendido. En esta parte mi objetivo es acomodar algunos bloques para hacer más cascadas de lava. La lava es traicionera. Ni modo, seguimos trabajando en estas cascadas finales. Pareciera que ahora sí. Bien, ya como lo último, quiero poner varias estatuas de McBee juntas y hacer que se enciendan cuando pase el vagón. Creo que si coloco los sensores de esta manera se van a activar en secuencia. Voy a colocar algunos sensores aquí, así que primero voy a preparar el área. Las rejas me servirán de base. Volvemos a colocar las cascadas para terminar con esta sección. Veamos si la teoría es correcta. Ups, parece que no. Reacomodemos. Vamos de nuevo. ¡Ajo! Ahora sí. Vamos a reordenar a estos últimos sensores ya para que todo quede organizadito. Viene la prueba final. La prueba fue todo un éxito. ¿Recuerdan que les dije que les mostraría cómo queda el altar encendido? Pues aquí está. Espero que el episodio de esta semana les haya gustado. Recuerden apoyar el canal con su like y suscripción. En la próxima parte nos refrescaremos un poco en la azotea y la zona acuática. Eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.